Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms y estamos en la guía de Dolores. Os voy a enseñar cómo utilizar a este personaje, para qué sirve y dónde es buena para utilizarla. Así que chicos, no os lo perdáis, vamos al lío y vamos a explicarlo. Bien, Dolores es, como todos sabéis, aquí le ponen como sanador, pero realmente no la vamos a llevar para sanar. Aquí pone sanador, invocadores capaces de sanar y proteger a sus compañeros con poderes sagrados. Bien, la vamos a llevar como buffer. ¿Qué es un buffer? Ahora lo vamos a explicar a continuación. Comentar que es de la facción de la llama infernal, donde tenemos dos generales de guerra que van a aumentar, pues bueno, nuestros atributos o nos van a bufar a los personajes. Yo no tengo ninguno de los dos, pero bueno, ya sabéis que teniendo el general en el equipo, pues vamos a beneficiarnos de ciertos bufos por llevarlos. Bien, así que vamos a ver a Dolores, para qué sirve, para qué es buena y cómo hay que equiparla, sobre todo, chicos, que es lo que muchos de vosotros muchas veces me preguntáis en los vídeos. Oye, ¿cómo hay que equipar a este otro? Bien, pues vamos a verlo a continuación, no os preocupéis. Lo primero que tenemos en ascender es que en su primera ascensión vamos a desbloquear su pasiva de 60 segundos tras entrar en el campo de batalla. Aumenta de forma permanente la potencia de sanación del ataque básico un 5%. Además, Danza Grácil tendrá una posibilidad del 50% de aumentar la furia de Dolores al 100% al acabar. Muy importante, por lo menos esa primera estrellita morada, porque nos va a dar la pasiva, y luego lo demás van a ser mejoras de atributos, que hombre, cuanto más tengamos mejor, pero que no son tan importantes como la primera estrellita. En la mayoría de héroes la primera estrella suele ser la más importante, porque es la que nos activa ciertas habilidades o las pasivas. Bien, ¿qué más vamos a tener por aquí? Pues ya que estamos hablando de las habilidades, vamos a ir a las habilidades y vamos a ver qué es lo que hace Dolores. Dolores lo que tiene en su básico es sanación. Otorga sanación a todos los aliados a su alcance. Sanación lo que tiene es que cura en base a la... Lo pone aquí, restaura cierta cantidad de vida según la vida máxima del objetivo y el ataque del campeón. Con lo cual vamos a tener... luego lo vamos a ir a ver en los artefactos y en el equipo, pero va a curar en base a su ataque, chicos. Hay campeones que curan en base a su ataque y campeones que curan en base a la vida. Así que Dolores cura en base al ataque que lleva. No cura mucho, pero si nos puede aportar o puede dar ese extra de curación, pues bienvenido sea, ¿de acuerdo? Luego vamos a ir a verlo con el equipo, cómo debemos equiparla. Luego tenemos por aquí belleza con pasiva, que es la pasiva de 50 segundos al entrar al campo de batalla, lo que hemos hablado antes, y que puede aumentar la furia de Dolores al 300. La podemos subir nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, que lo que nos va a hacer es tiempo de activación -2, bonificación de furia más 50. Así que chicos, muy importante también subirle las habilidades. Y la definitiva, que es la mejor y para que vamos a llevar y cómo vamos a utilizar a Dolores, es sobre todo por su definitiva, que lo que hace, aplica un 40% de inspiración a los demás aliados a su alcance durante 22 segundos. Chicos, 22 segundos. ¿Y qué es esa inspiración, diréis? Pues aumenta el ataque en proporción al ataque del lanzador. Por eso tenemos que meterle ataque, mientras este efecto esté activo. Las demás bonificaciones del mismo atributo no tendrán efecto. Bien, la podemos mejorar. Mejora el ataque un 5%, duración 2 segundos, coste de habilidad -40. Podemos aumentarlo en el nivel 3, en el nivel 4 y en el nivel 5, chicos. Y ahora, muy importante en despertar, que ahora lo vamos a ir a ver. Con el primer despertar, el efecto de inspiración de Danza Grácil aumenta un 20%. O sea, pasaríamos de un 40 a un 60%, chicos. O sea que muy importante para ese bufo, sobre todo para donde vamos a llevar a Dolores, que donde más brilla es en el ataque al jefe de clan y en las incursiones de equipo. En cualquiera de ellas podéis llevarla, porque vamos a hacer que nuestros aliados DPS hagan el máximo daño posible. Entonces, chicos, llevarla en esas incursiones, aprovecharla, subirla, porque con ese bufo vais a potenciar mucho vuestro daño. En el despertar, lo que hablábamos, sobre todo el primer despertar, además es muy fácil. Si no conseguís una copia, con las piedritas moradas podéis meterle el primer despertar. Los siguientes despertar pues ya van a ser un poquito mejoras de
de vida, etcétera, pero sobre todo tenéis que conseguir el primero, que os va a dar un 20% más del efecto de inspiración, que es el más importante, chicos. Así que vamos a ver a continuación, ¡epa!, que nos salimos del personaje. Vamos a ver el equipo que tenemos que llevar con Dolores y por qué lo tenemos que llevar. Vale, yo estoy llevando este equipo y os voy a explicar el porqué. Como veis, en el arma y en la pechera estamos llevando un 15% de regeneración de furia. Ya sabéis que la furia sirve para llenar la barrita que hay debajo de la vida del campeón y tirar su ulti cuanto antes. Con lo cual, cuanta más regeneración de furia tengáis, antes vais a tener la ulti y más tiempo van a estar bufados vuestros personajes del equipo, vuestros DPS, para hacer más daño. Tanto en el arma y en la pechera como en la joyería llevamos regeneración de furia. Más 3, regeneración de furia automática. Intentar buscar esto. Luego en los atributos secundarios, pues potencia de sanación, un poquito de defensa, no es lo más importante. Bonificación de ataque para que la sanación sea mayor, potencia de sanación para ayudar un poquito con esa sanación. Si podéis o encontráis también regeneración de furia, también es muy buena dentro de la joyería o, por ejemplo, aquí, dentro de este anillo, pues tenemos regeneración de furia, un 14. Sobre todo, intentar que sea siempre porcentual, chicos, porcentual, porque el porcentual siempre nos va a subir mucho más las estadísticas. Así que, chicos, esa es la manera óptima de equipar a Dolores. Regeneración de furia, ataque para que sane un poquito más. No brilla sanando, no es el mejor sanador del juego, sino que lo vamos a llevar por sus bufos. Y donde más brilla, pues lo que hemos dicho es, chicos, vamos a verlo por aquí. Si venimos por aquí, vemos que donde más brilla son en las incursiones y en el ataque al jefe de clan. Muy importante, sobre todo en la incursión 1, si cabe, igual más importante que en el resto. Aquí sí que, bueno, le dan más puntuación en otras incursiones. A mí donde más efecto, donde más me ha ayudado es en la incursión 1, porque es la más difícil de todas. Entonces, si tenéis una Dolores fuerte que os pueda bufar mucho a vuestros personajes, creo que se va a notar mucho. De hecho, los que no tengáis a Dolores, si la conseguís y la subís, probarlo, porque vais a ver un cambio brutal en vuestro ataque en la incursión de equipo 1. Vais a mejorar bastante el daño que vais a hacer y cómo vais a ir borrando a esas oleadas. En el resto de incursiones o de sitios, pues yo en la arena, por ejemplo 4-1, en la arena no la llevo, no lo sé, dejadme en los comentarios si vosotros la utilizáis en la arena. Para arena no la recomiendo llevar. Yo en arena suelo llevar todo DPS para intentar hacer el máximo daño posible, y si acaso pues llevo una Marry para intentar pues congelar a los enemigos. Aquí en la arena sí que la dan votaciones. Cuidado con las votaciones, que en general las votaciones suelen votar la gente bastante bien, pero en algunas ocasiones me he encontrado votaciones como estas que igual no son demasiado acertadas. Porque, por ejemplo, en la marea del mal, para bufar a los demás DPS, yo creo que está mejor. Creo que va mejor en la marea del mal que en las arenas. Yo siempre la llevo a marea del mal. Y en las incursiones de oro y eso, ahí sí que no la llevo. Pero sobre todo, chicos, donde más brilla es eso, en el jefe de clan y en las incursiones de equipo número 1, 2 y 3. Así que nada, chicos, hasta aquí la guía de Dolores. Dejadme en los comentarios qué os parece, si la estáis utilizando. Para mí, uno de los mejores personajes épicos del juego. El mejor buffer, sin lugar a dudas. Y nada, chicos, dejad vuestro like. Suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms. Y nos vemos en una siguiente guía para el canal. ¡Hasta luego!